En esta sesión vamos a ver las reglas del producto, del cociente y derivadas de orden superior. Bueno, primeramente vamos a ver la regla del producto y ya vimos lo de la derivada de suma de dos funciones, que es simplemente la suma de sus derivadas. Sin embargo, para derivar un producto no es lo mismo. Entonces vamos a aplicar ciertas reglas y el teorema 2.7, que es la regla del producto, nos dice que el producto de dos funciones derivables f y g también es derivable. Además, su derivada es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera por la segunda, es decir, la derivada con respecto de dx de una función f de x que está multiplicando a g de x va a ser igual a la primera función, o sea, reescribimos la primera función y lo multiplicamos por la derivada de g de x, que es la segunda función, más la segunda función la reescribimos por la derivada de la primera función f de x. Entonces ya no vamos a ver la demostración, vamos a ir directo a algunas aplicaciones. Entonces vamos a aplicar en el ejemplo 1 la regla del producto. Y se nos pide que encontremos la derivada hx, una función h que depende de x. Vamos a encontrar su derivada si esa función h de x es igual a 3x menos 2x cuadrada, que multiplica a 5 más 4x. Y aquí en estas operaciones, en estos productos, este que tenemos aquí y este otro, podemos darnos cuenta que vamos a aplicar la regla de suma y resta. Aquí tenemos una resta y aquí tenemos una suma. Entonces vamos a proceder a solucionar este producto y nos decía el teorema que es la derivada, la función, la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces vamos a realizarlo. Entonces este sería 1 y este sería 2, sería el segundo. Entonces aquí sería f de x y aquí sería g de x. Entonces era reescribir f, sacar la derivada de g de x. Entonces sería la primera, o f de x, que sería 3x menos 2 por x al cuadrado. Lo reescribimos solamente y lo multiplicamos por la derivada de la segunda, o sea, la derivada de g de x. Y la derivada solamente lo vamos a expresar, sería d entre dx por g de x, 5 más 4x, que es lo que tenemos aquí. O sea, estamos reescribiendo la primera por la derivada de la segunda, más la segunda, que es 5 más 4x, por la derivada de la primera, y la derivada de la primera lo vamos a expresar solamente d en dx de 3x menos 2x cuadrada, que es esto. Y vamos a aplicarla, esto es aplicando la regla del producto. Entonces, ahora sí sería 3x menos 2x cuadrada, que es la primera, por la derivada de esta segunda. Aquí la constante, la derivada de una constante es 0, entonces aquí solamente nos quedaría 4. Aplicando la ley de la potencia, que es n a la n por x a la n menos 1. Aquí n, este x tiene exponencial 1, sería 4 por 1, 4, por x a la n menos 1. Como n vale 1, sería 1 menos 1, 0. Todo número elevado a la 0 potencia es igual con 1. Entonces 4 por 1 serían 4. Es lo que tenemos aquí. Entonces sería la primera por la derivada de la segunda, la derivada de 5 más 4x es 4. Más la segunda, que es 5 más 4 por x, que multiplica a la derivada de la primera. Y la derivada de esto sería, entonces, aquí aplicamos lo mismo, la del cociente. Aquí sería 3 menos, aquí n vale 2 ahora, entonces sería 2 por 2 por x a la n menos 1. 2 menos 1, 1. Entonces quedaría 4x. Por lo tanto, aquí sería
3 menos 4x, que es lo que tenemos aquí. Entonces es la segunda, que es esta parte, g de x, por la derivada de la primera, que es f de x. Entonces sería 3 menos 4 por x, que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, si nosotros operamos, aquí sería 4 por 3, 12 por x. Signo menos 4 por 2, 8 por x cuadrada. Más, aquí operamos términos a términos, sería 5 por 3, 15. 5 por 4 sería 20x. Vamos a ponerle por aquí 20x. Ahora vamos con esta, que sería 4 por 3. Bueno, aquí sería negativo por este signo de aquí. 4x por 3 sería 12 positivo, más 12x. Menos 20 más 12 sería menos 8x, que es lo que tenemos aquí. Y por último sería este con este. 4 por 4, 16x por x, x cuadrada. Menos 16x cuadrada por el signo que tenemos aquí. Entonces, vamos a reducir esos términos, todos los términos lineales que son x con x, cuadrado con cuadrado. Entonces sería 12 menos 8, nos quedaría 4x, que es lo que tenemos aquí. Menos 8 menos 16 nos quedaría menos 24x cuadrado. Y por último, el término constante, que es 15 positivo. Y esa sería la derivada de h de x aplicando la regla del producto. Ese sería el ejemplo número 1. Vamos a ver el segundo ejemplo respecto a la aplicación de la regla del producto, y nos pide que encontremos la derivada de y, que es igual a 3x cuadrada por el seno de x. Entonces este sería 1, este sería 2. O también esto sería f de x y esto sería g de x. Entonces nuestra regla nos decía que era el primero por la derivada del segundo, más el segundo, la segunda función, por la derivada de el primero. Entonces vamos a ver, la solución sería, entonces decimos que d en dx, ¿de quién? De la función 3x cuadrado por el seno de x va a ser igual al primer término, a la primera función, que va a ser 3x cuadrado, que va a multiplicar a la derivada de en dx del segundo, o sea, la derivada del segundo, la derivada de seno de x. Aquí solamente estamos reescribiendo nuestra regla, más el segundo, o g de x, que es seno de x, que va a multiplicar a la derivada de f de x, o la derivada del primero, y solamente lo vamos a expresar d en dx. Recuerden que esto indica que estamos derivando. ¿La derivada de quién? De 3x cuadrada, o sea, la derivada del primero. Entonces, aplicando ya la regla, entonces sería 3x cuadrada, que es 1, por la derivada del seno de x. Y la derivada del seno de x, recuerden que es el coseno de x, por coseno de x. Más el segundo, la segunda función, que es seno de x, que va a multiplicar al primero, a la derivada del primero. Y recuerden que aquí solamente la n se baja, aquí sería el exponencial, se baja. Entonces sería 2 por 3, que serían 6 por x a la n menos 1. N vale 2, sería 2 menos 1, sería 1, sería 6x por 6x, que es lo que tenemos aquí. Entonces sería el primero por la derivada del segundo. La derivada de seno de x es coseno de x, más el segundo, que es seno de x, por la derivada del primero, que es 3 por 2, 6 por x, 6x. Entonces nos quedaría 3x cuadrada por coseno de x, más, reacomodando, sería 6x por el seno de x. Aquí podemos sacar un factor común, que es 3. Aquí también tenemos un 3. Aquí es como si tuviéramos 3 por 2, 6. Entonces sería aquí 3 por 2. Aquí tenemos x y aquí también tenemos una x.
Aquí sería x por x, x cuadrado. O sea, vamos a sacar un término lineal de x, entonces eso sería igual. Vamos a sacar los factores comunes que pueden ser 3 por x. Entonces sería 3x que va a multiplicar. Para que yo recupere 3x cuadrada, yo tendría que multiplicar por x aquí adentro. ¿Por qué? Porque sería 3x por x, serían 3x al cuadrado. Entonces sería x por coseno de x. Para recuperar este primer término. 3x por x sería 3x cuadrada coseno de x, que es lo que tenemos aquí. Más, aquí ya tenemos una x, pero ya sacamos como factor común, entonces aquí ya no vamos a poner ninguna x, y solamente vamos a buscar un número que multiplicado por 3x nos dé 6x, entonces sería 2. 3x por 2 serían 6x por el seno de x, que es lo que tenemos aquí. Entonces sería 2 seno de x. Esa sería la factorización. Entonces esto sería el resultado de la derivada de 3x cuadrado por el seno de x. Y el ejemplo 3 de aplicación de la regla del producto nos dice que encontremos la derivada de y es igual a 2x coseno de x menos 2 seno de x. Entonces aquí tenemos un producto que sería 2x por el coseno de x. Luego tenemos una constante por una función. Entonces esto sería 1 y esto sería 2. Entonces vamos a derivar de y con respecto a de x. Entonces va a ser el primero por la derivada del segundo. El primero sería 2x por la derivada de coseno de x más el segundo, que es coseno de x, por la derivada del primero. O sea, estamos operando solamente esta parte. O sea, aquí solamente estamos aplicando la regla del producto a este término de aquí. Vamos a llamarle a. Estamos operando solamente en a, que sería el primero por la derivada del segundo, 2x por la derivada de coseno de x, más el segundo, que es coseno de x, por la derivada del primero, que sería la derivada de 2x. Seguimos, ahora vamos a operar aquí, que vamos a decirle que es b, sería menos 2 por la derivada de seno de x. Y esto es la regla del constante múltiplo. Resolvemos, sería 2x por la derivada de coseno de x. Recuerden que la derivada del coseno es menos seno, entonces sería 2x menos seno de x, más coseno de x, que es el segundo término, por el primero. La derivada de 2x solamente nos queda 2, menos 2 por la derivada del seno de x. La derivada del seno es coseno, entonces sería 2 por coseno de x. Por lo tanto, aquí podemos ver que este coseno de x por 2 es lo mismo que menos 2 coseno de x y se cancelan. Por lo tanto, sacamos el signo y nos quedaría menos 2x por el seno de x. Y ese sería el ejemplo número 3 aplicando la regla del producto.